La profe. Hola, profe. Micrófono apagado. Hola. Ya te las mostré, ¿sigo, profe? No. ¿Te Dime, las sigo mostrando? sí, mientras que ingresan Que los... solo me falta esto. Ah, ok. Ok. Bueno, recuerda que los tipos de mitos son cosmológico, cosmogónico, teogónico, antropogónico, escatológico, morales, funcionales, escatológicos. ¿Listo? Hay algunos que los tienen mal escritos. Algo que se me olvidó decirle a Quintana es que cuando me dijiste las preguntas, todas fueron de falso o verdadero. Recuerden que yo les dije que no se podía solo de una manera, sino que podían ser o falso o verdadero o pregunta abierta, pero que no me manejaran solo falso o verdadero. Pero es que no le había como otra pregunta como pues a las preguntas que yo hacía, ¿sí? Entonces no le había como otra forma, entonces solo le manejé una. Listo. Vamos con Andrés Villarraga. Ok, profe, más lo primero, lo del tercer periodo o más lo primero las preguntas. Todo. Muéstrame todo. Ah, ok, profe. Tercer periodo, preguntas. Tema de sinónimos. Tienes el micrófono apagado. Sinónimos. Los sinónimos se usan para evitar repetir palabras y que se oiga mejor y menos repetidas las palabras verdadero o falso. Verdadero. Los antónimos son lo opuesto de sinónimos verdadero o falso, verdadero. Antónimos. Los antónimos son las palabras opuestas a otras. Entre ellas son blanco y negro, oscuro, alumbrado, luz, oscuridad. Pregunta ¿aún no me has llamado? Sigue, Andrés. Tienes el micrófono apagado, Andrés. La comunicación. El emisor es el que envía el mensaje, verdadero o falso. Verdadero. El receptor recibe el mensaje, verdadero o falso. Verdadero. Dígrafos. Están compuestos por dos letras que forman un solo sonido, verdadero o falso. Verdadero. Ponga un dígrafo. Entre los dígrafos se puede encontrar la Q, profe, es que no me acuerdo muy bien cómo se decía, pero la Q con la U, la S con la H y... Bueno, pero esos dos. La S con la H, no, la C con la H. Sí. Géneros literarios. El género lírico es el texto que expresa sentimientos y emociones, verdadero o falso. Verdadero. Género dramático. El género dramático está siendo narrado por una persona, verdadero o falso. Verdadero. Estructura del género lírico. Entre los nombre un texto en el que podamos encontrar el género lírico. Verso. Género dramático es el género en el cual se interpretan los teatros, verdadero o falso. Verdadero. Aquí ya empiezan las del segundo periodo.
¿Qué son los mitos? Los mitos es un conjunto de representaciones que mezclan la verdad con algunos hechos basados en realidad y algunos hechos que están basados en inventos. El mito cosmogórico es el que tiene como objetivo explicar cómo se creó el mundo, ¿verdadero o falso? Verdadero. Diferencia entre mito y leyenda. La diferencia entre el mito y la leyenda es que el mito mezcla hechos reales con hechos falsos y la leyenda mezcla hechos que tienen testimonio con hechos de teorías, verdadero o falso, verdadero. Figuras literarias. La metáfora es lo que se dice de una forma no literal, lo que se dice de forma no literal en una palabra, verdadero o falso, verdadero. La metáfora es la que mezcla algo no literal con otra palabra que parece difícil pero que resulta siendo parecida a la realidad. Ejemplo, tengo tanta hambre que me comería un caballo. Listo, profe. Aquí están las preguntas. Ujú. Y profe, acá tengo el segundo periodo. Tercero. El tercer periodo, sí. ¿Y por qué tienes en un cuaderno una cosa y en el otro otra cosa? Profe, es que yo tenía esto y la vez pasada yo estaba escribiendo en el cuaderno lo del tercer periodo, pero me confundí de cuaderno porque ese día me tocaba antes lo de geografía, me tocaba antes de castellano y entonces yo lo escribí en el cuaderno de geografía, pero yo escribí el del tercer periodo porque me había confundido de cuaderno porque ese día me confundí del cuaderno en que lo escribí. Bueno, otra cosita para resaltar ahí es que me contestaste todo verdadero o falso. También, ¿listo? Entonces, ahí vamos mirando. Listo, vamos con Heidi Trujillo. Primer tema, palabras homógrafas y polisémicas. ¿Qué son las palabras homógrafas? Homófonas. Son aquellas que se pronuncian igual y se escriben diferente. Por ejemplo, hola, hola del mar y hola de salud. Escribe verdadero o falso. Las palabras polisémicas son aquellas que se escriben igual, pero se pronuncian diferente, falso. Cuando dos palabras se escriben igual, pero tienen distintos significados, se les llama palabras polisémicas verdaderas. Las palabras homógrafas. ¿Qué es una palabra homógrafa? Justifica. Tiene distintos significados y misma ortografía. Por ejemplo, de verbo beber y de verbo vivir. Sinónimos y antónimos. Escribe cómo se llaman. Se escriben diferente y tienen el mismo significado. Sinónimos. Sus significados contrarios entre sí, antónimos. Por ejemplo, sinónimos: hermoso, bonito, precioso, guapo, lindo, etc. Antónimos: lindo, feo, negro, blanco, rico, pobre, malo, bueno, etc. ¿Me haces un favor, Heidi? ¿Te puedes acercar otro poquito a tu micrófono? Es que te escucho más lejos. La comunicación. Responde las preguntas. ¿Qué tipos de comunicación existen? La comunicación verbal, la comunicación no verbal, la comunicación kinésica, la comunicación proxémica, etc. ¿Qué es la comunicación? Acción de comunicarse y comunicar.
Género literario. Escribe falso o verdadero. La narración se caracteriza por tener la musicalidad y ritmo falso. El género lírico está formado por estrofas y versos verdaderos. Las leyendas, fábulas, cuentos, etc. son parte del género narrativo verdadero. El género dramático está formado por actos y acotaciones verdaderos. Mito y leyenda. ¿Qué es el mito? Es un conjunto de representaciones en forma de relato que explica los fenómenos atribuyendo a los dioses el origen del mundo. Por ejemplo, el sombrero, la llorona, la pata de toro, etc. ¿Qué es la leyenda? Es un hecho real adornado por elementos fantásticos. Por ejemplo, el candilejo, la mula de rey, la pata sola, el moán, etc. Figuras literarias. ¿Cuáles son las figuras literarias? La hipérbole, la metáfora, la anáfora, la personificación, el símil, la hiperbatón y la onomatopeya. Y ya. Ok, Heidi, ¿puedes prender cámara? Ujú. En las preguntas me mostraste solo tercer periodo. Heidi. Bueno, vamos con Tatiana. Voy, profe, espera. Ujú, eso. Ok, listo, Heidi. Tatiana. Tatiana, ¿no está? A ver, por acá. Sí, profe, aquí estoy, profe. Profe. Sí, yo te estoy escuchando. Ah, profe, no me asuste. Me asustó cuando ¿qué? Ya no te estoy escuchando, Tatiana. Te escuchamos, Tatiana. Algo pasa con Tatiana. Bueno, mientras Tatiana puede solucionar, entonces vamos con Laura Sofía Jaramillo. Algo pasó con Tatiana, no sé qué sería. Que tenía el sonido apagado. Dice, primer tema, palabras homófonas y sinónimos y antónimos. ¿Qué son palabras homófonas? Las palabras homófonas son aquellas que cuando se escriben diferente, pero suenan igual. Los antónimos son aquellas palabras que su significado es opuesto entre sí. Verdadero. Segundo tema, abecedario y dígrafos. ¿Qué es el abecedario? Es una representación estructurada de las letras que conforman un idioma. Los dígrafos están compuestos por dos letras que forman un sonido verdadero. Tercer tema. ¿Qué es la comunicación? La comunicación tiene la necesidad de sobrevivir, ya sea de manera oral o escrita. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Cuáles son los tipos de comunicación? La comunicación se puede dividir en dos grandes partes que son, y las más importantes, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Cuarto tema, géneros literarios.
¿Qué es un género literario? El género literario es texto que expresa sentimientos y emociones creando imágenes y utilizando comparaciones. El género dramático es el texto que relata temas de principio a fin, verdaderos. Segundo periodo. Primer tema. Mitos y leyendas. ¿Cuáles son los 7 tipos de mitos? Son cosmogónicos, teogónicos, antropogónicos, etológicos, morales, fundacionales y escatológicos. Dime un ejemplo de un mito y uno de una leyenda. Un ejemplo del mito, el quinto sol, y un ejemplo de una leyenda, la madre monte. Segundo tema, figuras literarias. La hipérbole es la exageración de un sentimiento o una situación verdadera. Dime un ejemplo de una onomatopeya. Reloj, tic-toc, tocar la puerta, toc-toc. Listo. Ok. Déjame ver cuaderno, tercer periodo. Mira, aquí empieza el repaso. Ajá. Las 3 hojas del repaso ¿Ya? y el tercer periodo. Y el tercer periodo. ¿Marcaste el tercer periodo de últimas? Sí, profe, es que sin culpa no dejé la hoja. Ok. Bueno, continuamos con María José Mota. Listo, profe. Bueno, primero, palabras homófonas. ¿En qué difieren las palabras homófonas? En la ortografía y en el significado. Las palabras homófonas serán diferentes en ortografía, siempre verdadero. Bueno, siguiente, el sinónimo de antónimos. Los sinónimos se pueden utilizar para no repetir palabras, verdadero. ¿Qué son los antónimos? Son palabras en que su significado es opuesto. El segundo tema es el abecedario y los dígrafos. ¿En qué año los dígrafos dejaron de estar en el abecedario según la Real Academia Española? En el año 2010. ¿Cuántas letras en el abecedario con los dígrafos? Eran 29 letras. El tercer tema, la comunicación. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Emisor, receptor, mensaje, canal y respuestas. ¿Sí? ¿En qué tipo de comunicación, en qué tipo se divide la comunicación no verbal? En la proxémica, en la kinésica y en la paralingüística. El cuarto tema, géneros literarios. La primera pregunta es, ¿la sátira hace parte del género dramático? Falso. ¿La oda hace parte del género lírico? Verdadero. Temas del segundo periodo. El primero, mito y leyenda, que es el primero de mito, que es un mito cosmogónico, es un tipo de mito en el cual quieren explicarnos el origen del mundo. Y la de leyenda solo contiene elementos imaginarios, falso. Y el segundo tema del segundo periodo, figuras literarias. Primera, un hipérbole es una exageración de sentimiento, verdadero o falso, verdadero. ¿Cuáles son las figuras literarias? Símil, metáfora, hipérbole, anáfora, onomatopeya, epérbaton y prosopeya. Son 7 en total. Ya te muestro. Acá tengo lo de las preguntas. ¿Vale? Y aquí tercer periodo. Ok. Ok, María José. Vamos con Miguel. Yo voy, profe, espera. Prendemos la cámara, por favor. Por favor, apagar mi cámara que como que te estoy escuchando entrecortado. No sé si se lo escucha. Listo, profe, espérame y prendo la cámara. Ok. Listo, profe. Entonces la primera pregunta, escribo B, verdadero o F falso. Son aquellas que se escriben igual pero tienen diferente significado entre ellas. Y la segunda son aquellas que tienen más de un significado, es porque que se requiere colocarlos en contexto para entender. La primera es B, un verdadero, y la otra es falso.
Y sobre el tema es palabras homófonas. La segunda pregunta, el segundo tema es ¿qué son? Ah, no, digo, Algo pasó. pero tienen significado diferente. El segundo tema, ¿qué es la comunicación? Es el proceso de transmisión de datos e información. Es la segunda pregunta. Escribe dos características de la comunicación: mensaje y receptor. Tercer tema, ¿qué es la comunicación? Tipos de... No, creo que sí. Sí, ahí me confundí. Bueno, igual voy a decir, ¿qué es la comunicación? Tipos de ¿Qué es la comunicación? Ah, no, espera. El tercer tema, ¿qué es la comunicación? Y acá yo escribí. La pregunta era tipos de comunicación. Comunicación verbal y comunicación no verbal. Cuarto tema, géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Esto que se expresa en sentimientos y emociones. Nombre tres tipos de géneros literarios: género lírico, género narrativo, género y dramático. Segundo periodo. Tema 1. Nombra cuatro figuras literarias: hipérbola, hipérbole y hiperbatón. Y profe, me faltó el último tema del segundo periodo. Ah, Ay, profe, y el tercer periodo. Aquí está. ¿Se alcanza a ver? sí, señor. Lo que está de verdecito. Y listo. Bueno. Tuvimos algunas preguntas mal, como por ejemplo la de las características de los mitos. No son esas, esos que tú me dijiste ahí son los elementos. Esos son los elementos, no las características. Y te hizo falta un tema. ¿Y por qué te falta ese tema? Profe, creo que hay... Listo, profe, es que las perras. Profe, es que creo que me confundí. Y ya. Ay, Miguel, tienes que... Sí, Mira, profe, es que me confundí. Me faltó nada más ese, pero si quiere lo corrijo y si quiere me lo puede calificar bajo. O no, profe, mejor no, mejor no. no, mejor dejemos así, sí, porque ya lo que fue, fue. ¿Listo? Vamos con Sofía Garavito. Listo, profe. Repaso de primero y segundo periodo. Primer periodo, primer tema, antónimo. El antónimo de débil es frágil, verdadero, falso, falso. Segundo, ¿qué es un antónimo? Es cuya palabra a la cual su significado es opuesto entre sí. Segundo tema, abecedario. ¿Cuántas letras hay en el abecedario? Hay 27 letras. Hay 25 consonantes en el abecedario, verdadero o falso, falso. Tercer tema, comunicación. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Emisor, receptor, código, canal y respuesta. Segundo, ¿en cuántas partes se divide la comunicación? La comunicación verbal y no verbal. Cuarto tema, géneros literarios. El género dramático representa situaciones verdadero o falso, verdadero. ¿Cuál es la estructura del género narrativo? Inicio, nudo y desenlace. Segundo periodo, primer tema, mitos y leyendas. Ejemplo de mitos: el quinto sol, la pata sola y la madre monte. Tipos de mitos: cosmogónico, teogónico, antropogónico, teológicos, morales, fundacionales y escatológicos. Segundo tema, figuras literarias. ¿Cuáles son las figuras literarias? Anáfora, hipérbole, personificación, metáfora, hiperbatón, onomatopeya, símil o comparación. ¿Qué son las figuras literarias? Son juegos con palabras que buscan aumentar el poder de expresión que tiene el lenguaje. Aquí está el tercer periodo. Señora, Y 3 preguntas. déjame ver otra vez tercer periodo, por favor. Ahí tenemos un pequeño problemilla, ¿no? Un errorcillo chiquitín, no sé si te habrás dado cuenta. Espérame, ya hablamos por el chat, ¿listo? Bueno, profe. Bueno, de pronto no lo has visto. Ya miramos. Y
Bueno, mientras que Sofía me contesta, vamos, bueno, por aquí Sofía ya. Vamos con Torres David. Torres David, ¿qué se me hizo? Torres David. Hola, profe. Órale, sí Estoy. está. Listo. Bueno, profe, entonces acá el primer tema es ¿qué son las palabras homófonas? Hay dos ejemplos de las palabras polisémicas. La solución son aquellas que se escriben diferente pero suenan igual. Banco de sentarse y banco de guardar dinero. Palma de árbol y palma de la mano. El segundo tema, profe, haz un ejemplo de sinónimos. Haz dos ejemplos de antónimos. Auto, coche. Alto, bajo, dulce, salado. Tercer tema, escribe las primeras 6 letras del abecedario. ¿Qué pasó en el 2010 con la RAI? Espera, por un momentico. Tercer tema es A, B, C, D, E, F. Elimino del abecedario 2 letras, que es la doble L y la R. Cuarto tema, escribe los elementos de la comunicación, que es el receptor, emisor, receptor, código, mensaje, canal y respuesta. ¿Quién recibe el mensaje? Quinto tema, ¿qué es el género literario? ¿Qué es el género narrativo? Expresa sentimientos y emociones. Texto que relata historias. El segundo periodo, profe, el primer tema, nombra 2 mitos, dibuja una leyenda. Segundo tema, nombra 3 figuras literarias, que es la anáfora. El primer tema sería la patasola y el moán. Acá pues dibujo ese. Ujú. Sí, señor. Y el otro sería que es el segundo tema, nombra 3 figuras literarias, que es la anáfora, hipérbole y onomatopeya. Es la repetición de una palabra y se usa mucho en la poesía. Ok, déjame ver tercer periodo. Mira, profe. Ok. Ok, David. Bueno. David. Vi que te confundiste mucho cuando hiciste, estabas como perdido. Segundo, tenemos que mejorar igual lectura y escritura porque veo que te confundes cuando vas a leer. No sé si es problema de orden, creo que es problema de orden y por eso después no sabes qué es lo que estás leyendo. Entonces también tenemos que trabajar lectura, ¿cierto? Vamos a trabajar lectura y escritura ya son 2 los que vamos a trabajar lectura y escritura desde el área de castellano. De igual forma quería trabajar, de igual forma quería trabajar con ustedes, claro que estamos trabajando cuaderno diccionario, vamos a ver si trabajamos cuaderno diccionario, pero pues no sé, ¿ustedes quién les dicta lectura a ustedes? La profe Yuri. La profe Yuri. La profe Yuri. La profe Yuri. Ok, que quería trabajar, bueno, ahí miro a ver cómo desde castellano lo manejo. Listo, vamos con Gallego Andrés. Andrés. Ya, profe, bueno,
Primer tema, palabras homófonas. Las palabras homófonas son aquellas que se escriben diferente pero son igual, verdadero. Segunda, ejemplos de palabras homófonas. Tubo con V de tener y tubo con B de objeto largo y hueco. Segundo tema, sinónimo y antónimo. Los antónimos son las palabras que escriben diferente pero tienen el mismo significado, falso. Los sinónimos se usan para evitar la repetición de palabras verdaderas. Tercer tema, el abecedario y dígrafos. ¿Cuántas consonantes tiene el abecedario? 22. La E y la Ch fueron eliminadas por considerarlas dígrafos verdaderos. Verdadero. Cuarto tema, la comunicación. ¿Cuáles son los tres primeros elementos de la comunicación? El emisor, el receptor y el mensaje. La segunda pregunta. La comunicación no verbal se expresa a través de lenguajes corporales verdaderos. Quinto tema. Géneros literarios. ¿Cuántos géneros literarios hay? Hay 3. Narrativa, lírica y dramática. Segunda pregunta. El género literario expresa sentimientos, emociones, verdadero. Segundo periodo, primer tema. ¿En qué consiste un mito? Consiste en relatos antiguos de diferentes creencias. Segunda pregunta. ¿La leyenda es una narración que cuenta un hecho real o fabuloso? Verdadero. Segundo tema, figuras literarias. Las figuras literarias son formas no convencionales de utilizar las palabras verdaderas. ¿Cuáles son los tipos de figuras literarias? La metáfora, el símil o comparación, la hipérbole, anáfora, personificación y la onomatopeya. Ok, déjame ver cuaderno. Tercer periodo. Ajá. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Ah, ok. Listo. Sergio. Andrés escribe grande. Ok. Listo, Andrés. Vamos con Daniel Marulanda. Sí, profe. Si me estás hablando, tienes micrófono apagado. Repaso del primer y segundo periodo. Primera pregunta, ¿qué vienen siendo las palabras homófonas? Son aquellas palabras que se escriben igual, pero tienen un segundo significado. Segunda pregunta del primer periodo, ¿qué vienen siendo las palabras sinónimas? Son aquellas palabras que se pueden escribir igual, pero tendrán distinto significado. ¿Cuántas letras? Tercera pregunta, ¿cuántas letras tiene el alfabeto? El alfabeto tiene 27 letras. Cuarta pregunta, ¿cuáles son las palabras dígrafas? Unas cuantas palabras dígrafas podrían ser la L con la doble L, la doble R, la C y la H, la Q y la U, y la G y la U. Hago una corrección ahí, ya que no son palabras, ¿listo? No son palabras dígrafas, sino son dígrafos. Los dígrafos son letras, no son palabras, ¿listo? Para que por favor tengan en cuenta. Sí, sí, señora. Quinta pregunta, ¿para qué sirve la comunicación? La comunicación es muy necesaria en nuestra vida cotidiana, ya que gracias a ella podemos hablar y expresarnos con otras personas. Sexta pregunta, ¿qué es la comunicación quisémica? Gracias a esta comunicación nos podemos comunicar corporalmente, como con gestos y movimientos faciales. Séptima pregunta, ¿cómo se representa la comunicación proxémica? Se representa por la zona social, zona pública y zona íntima. Octava pregunta, ¿cuáles son los dos tipos de comunicaciones más importantes? Podrían ser las comunicaciones no verbales y las comunicaciones proxémicas. Segundo periodo. Primera pregunta del segundo periodo. ¿Cuántos géneros literarios hay? El primero es el género lírico, el segundo vendría siendo el género narrativo, el tercero y el último es el género dramático.
Segunda pregunta, ¿qué vendría siendo una leyenda? Es una narración que cuenta con un hecho real o ficticio, con otros elementos. Tercera pregunta, ¿qué es un mito? Los mitos son narraciones que se expresan, aquellas ideas de cosas inexplicables. Cuarta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el mito y la leyenda? El mito es aquel que narra historias que no están basadas en la realidad, mientras que la leyenda habla sobre sucesos que dicen y afirman lo que se ha contado de ellos. Quinta pregunta, ¿qué es una hipérbole? Es una exageración de un sentimiento o alguna situación. Sexta pregunta, ¿qué viene siendo un símil? Un símil es una comparación con algo que creemos incomparable. Séptimo ejemplo. Dime un ejemplo de onomatopeya. Un gato, miau, miau. Teléfono, ring, ring. Octava pregunta. ¿De dónde provienen los jeroglíficos? Los jeroglíficos vienen del antiguo Egipto. Los utilizaban para adornar sus monumentos. Y mi tercer periodo. Ok, Daniel. Recordate que la palabra correcta es kinésica. ¿Listo? La comunicación kinésica. Con Sí, K. señora. ¿Listo? Sí, Listo, señora. Daniel. Bueno, vamos con Lara Laura. Lara Laura. Sí, profe, espera. Ah, pero ya quedan 2 minutos, no creo que alcancemos. No me había dado cuenta. Entonces vamos a, me falta Lara Laura, Nicole, Joel, Giselle y Tatiana, que no sé si ya, ojalá ahorita ya tengamos mejor que. No sé si me escuchas. Sí, sí te estoy escuchando, sí señora. Internet me está molestando. Vamos a dejar hasta ahí y ahorita en la siguiente hora terminamos de calificar los que faltan y continuamos, ¿listo? Entonces descansen y nos vemos en la siguiente hora. ¿Listo, mis chicos? Chao, 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 profe, chao, nos chao. vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Profe, gracias. Chao.